Aprendimos de niños que tres son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que son puestas por Dios en el corazón y que nos llevan a Dios, La vida, queridos amigos, le muestra a uno que sin fe es muy difícil vivir. Piensa uno en ese texto evangélico del comienzo de la carta a los Hebreos, cuando afirma: sin fe es imposible agradar a Dios. Los años nos van mostrando que los seres humanos hablan de: Padre, yo tengo mucha fe. Padre, yo confío mucho en Dios. Padre, mi vida está en manos del Señor. Pero apenas llega una prueba grande en la vida, parece que esa fe se sacude, se cimbronea, si se quiere, tambalea. Y uno descubre o reconoce que la fe no es tan fuerte, que en momentos de prosperidad todos la tienen o la tenemos, pero es en la adversidad donde descubrimos el calibre, la solidez y, si se quiere, la madurez de nuestra fe. Hoy, en una preciosa historia donde Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea en una pequeña barca con los discípulos a bordo, hay una exquisita catequesis, enseñanza sobre la fe, a partir de momentos puntuales que vamos a entrar a detallar y que los quiero presentar en un primer momento como dificultades para nosotros creer, para nosotros confiar y abandonarnos completamente en Dios. Que decir que tengo fe, miren la mano donde la coloco, tengo fe, es fácil, acá, pero la fe tiene que bajar aquí y volverse una confianza inquebrantable en las promesas de Dios y luego abrirse a la vida y decir: creo, confío, espero todo de Dios. Que mucha gente decía: hasta hace el credo y ahora lo haremos, creo en Dios Padre, sí creo en Jesús, sí creo, pero de aquí hacia afuera y no de adentro. Primer desafío a la fe que nos presenta el Evangelio de hoy. Mientras los discípulos navegaban en el mar de Galilea en medio de la noche, Jesús, antes de ello, oraba solo en la montaña. Antes de llegar al mar, al gran lago de Galilea, oraba en la montaña. La oración fortalece la fe. Y la falta de oración debilita nuestra confianza en el Señor. Cuando uno ora, lo diré en otras palabras, uno siente al Señor vivo en el corazón, en la cotidianidad. Uno lo experimenta compañero en el viaje de la vida. Pero cuando uno no ora, la fe y Dios es como una abstracción, un concepto, una especulación, una idea que no es capaz de darte la paz y la tranquilidad propia de quienes confían o confiamos verdaderamente en el Señor. La oración se necesita. Padre, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia te alimentas tú? Padre, todos los días. ¿Con qué frecuencia duermes tú? Todos los días. ¿Con qué frecuencia tú te bañas, te duchas? Todos los días. ¿Por qué pretendes que tu oración sea del domingo solamente? ¿Cómo crees que tu vida interior, tu vida espiritual va a estar fuerte si te alimentas una vez a la semana, luego viene una crisis y te estallas y piensas: la vida se me acabó? Hay que orar todos los días. Ponernos en diálogo con el Señor, abrirnos al misterio de Él para nosotros sentir la vida de Dios dentro de nosotros. Pero hay una segunda característica en esa crisis de la fe. Decimos que cuando están los discípulos en la barca, imagen por excelencia de la vida y de la iglesia, y está en la noche, ellos sienten que hay oscuridad. En el apóstol Juan, por ejemplo, la noche es signo del mal, de la acción del maligno. Y uno a veces, cuando se siente desbordado por la tentación o por la maldad de otros, tú como que te desanimas y dices: Dios, ¿dónde estás? En medio de la noche,
En medio de la oscuridad, cuando a veces hay confusión en la vida, cuando uno no tiene como esa capacidad de discernimiento, hay que pedirle al Señor, fortalece mi fe. Lo vivieron los discípulos en la imagen de la oscuridad que les ofusca la conciencia, en la imagen de la noche. Pero hay una tercera realidad que nos presenta este Evangelio, y es que el viento se movía tempestuosamente. La pequeña barca donde estaban los discípulos amenazaba con naufragar, con zozobrar. Esos vientos contrarios se dan en tu vida cuando dice, estoy sobado todo este mes, todo me ha salido al revés, nada me ha salido bien, este negocio no revienta, esta casa no se vende, en el hogar todo es una alegadera, una peleadera. Uno de alguna manera reconoce que hay días en que todo te sale terrible, hay vientos contrarios, y es ahí donde se tiene que fortalecer nuestra confianza en Dios. No puedes dejarte abatir, adversidades, todos las tenemos. Tu vida no la pueden gobernar los estados de ánimo, altos o bajos. ¿Qué tal que yo dijera, saben qué amigos, hoy estoy aburrido, hoy no celebro misa, hoy no hay misa en televisión ni en redes sociales, hay de pura bacanería, recen el rosario, hagan cualquier oración, porque hoy no hay misa, porque mi estado de ánimo no me da para eso? No. Y esto que parece un ejemplo folclórico, a veces en la vida, en el trabajo, en el estudio, en el matrimonio, no, la vida no te la puede manejar los estados de ánimo adversos, las tormentas del alma. Uno tiene que tener resiedumbre, solidez, tenacidad, constancia, más allá de si estoy de estado o no estoy de estado de ánimo. Las cosas se hacen. Hay que vivir y saber que Dios no abandona por más que haya noche, una situación de mal o vientos contrarios, contradicciones en tu vida. Pero luego nos aparece un cuarto elemento en el Evangelio de hoy y nos dice que Jesús, después de haber orado en la montaña, baja en la madrugada, 1, 2 de la mañana, y dice que los discípulos se confunden y creen ver un fantasma. Ellos de alguna manera se angustian. ¿Te ha pasado en la vida que a veces dices, Padre, me despisté? Padre, no sé cómo qué decisión tomar frente a estos hijos. Padre, no sé, como que yo tenía tan ordenada y tan clara mi vida y ahora se me desorganizó. Se me acabó el trabajo y esta persona se fue, como que volver a empezar de cero. Uno hay veces que se confunde, como le pasó a Pedro y a los apóstoles, que dicen que en la noche y en medio del mar tempestuoso, cuando Jesús caminaba sobre el agua, creían ver un fantasma. Es un hombre, es una sombra, es un fantasma, es un ser real, es un ser imaginario. ¿Qué ha pasado en la vida? Como que uno pierde la capacidad de percepción. ¿Qué hacer frente a esto? Uno no descubre cómo manejar ciertas situaciones, no sabe cómo afrontarlas porque te falta como claridad, discernimiento. ¿Será que termino esta relación? ¿Será que cierro esta empresa? ¿Será que sigo luchándole a este empleado? Cosas de esas decisiones cotidianas. En un quinto momento, cuando a veces la fe se debilita, es las dudas. Y de alguna manera esa fe débil que lo lleva a uno a pedir pruebas. Señor, si estás conmigo, mostrámelo y te doy hasta el domingo. Arreglame esta deuda y te doy hasta la semana entrante. Por Dios, no hagamos un Dios mágico. No hagamos de la experiencia de fe un Dios tapahuecos, un Dios bombero que apaga los incendios, las urgencias de nuestra vida. Mire lo que le dice Pedro y luego recibirá la reprimenda. Señor, si realmente eres tú, dame pruebas, mándame caminar sobre las aguas. Uno cada rato, Señor, necesito que me muestres si es por acá y dame pruebas. Y el Señor, como les dirá a los habitantes de su tiempo, tuvieron al profeta Jonás y los ninivitas se convirtieron por la predicación de Jonás.
Tuvieron la sabiduría del rey Salomón y la reina del sur cambió su vida por el testimonio del rey Salomón. No me pidan más signos, no me pidan más señales. Aprendan a creer que la fe no es seguridades humanas, sino confianza y abandono en Dios. Viene un sexto momento, y ya lo hemos enunciado, y es la reprimenda de Jesús a Pedro. ¿Por qué has dudado? Hoy esta frase, esta expresión del mismo Jesús se dirige a nosotros. ¿Por qué hemos dudado? Ustedes no se dan cuenta de algo. Jesús manda a caminar sobre el agua a Pedro y en principio él creyó, pero apenas sintió miedo. Apenas la fe se quebrantó, apenas entraron las dudas, se dio cuenta que estaba sobre agua, terreno movedizo, y Pedro, el pobre de Pedro, al fondo del lago de Galilea, grita desesperado: Señor, sálvame, sálvame. La respuesta de Jesús, no solo a Pedro, a ti y a ustedes, queridos amigos, y a mí. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué pedimos pruebas constantemente? ¿Por qué nos acobardamos en las dificultades o vientos contrarios? ¿Por qué nos debilitamos en la noche cuando vemos el mal? ¿Por qué nos falta más oración para fortalecer la fe? Y estoy recapitulando cada uno de los pasos que hemos mencionado. Mis hijos, ¿por qué dudamos? ¿Por qué decimos tanto que creo en Dios hasta que me toca, entre comillas, caminar sobre el agua? No es una seguridad humana, no estoy sobre seguridades humanas y me siento desbordado. Termina el Evangelio en una expresión muy bella, que llenos de miedo gritaron a Jesús. Gritaron a Jesús y lo único que hace Jesús es alargar el brazo, tomar de la mano al apóstol Pedro y decirle: ¿por qué tienes miedo? Hombre de poca fe, ánimo, soy yo que estoy contigo. Soy yo que estoy acompañando tu vida. Soy yo que estoy en medio de esta tormenta. Soy yo el que te está fortaleciendo. Soy yo el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, el Redentor de la humanidad, el camino, la verdad y la vida, el pastor de las ovejas, la luz del mundo, la fuente de agua viva. Soy yo el pan de la vida, la roca en la que te asientas. Dices que crees, pero apenas es noche, es tormenta, te falta oración, encuentras adversidades, no caminas sobre terreno firme, seguridad humana, sino sobre el agua, el viento contrario, y te acobardas. Hombre de poca fe, soy yo, no te dejaré, no te abandonaré. Perdónenme, amigos, que me ponga un poco enfático, pero es que todos, repito, decimos tener fe, pero en las pruebas pienso en mi interior cuando oigo a la gente: pamplinas, carreta, palabras, teoría, pero en la existencia concreta nuestra fe no es tan fuerte. Yo admiro, me quito el sombrero y hago la venia ante una persona de fe. A mí me dicen: padre, que es un hombre superior, el que tiene mucho dinero. No, tiene dinero y bienestar material, hasta ahí. Padre, la chica muy linda, es muy bella y genera las miradas de todos, pero hasta ahí. Padre, el superdeportista que es crack y figura mundial, sí, tiene fama y tiene unos dotes en las piernas para patear un balón, hasta ahí. Pero yo, una persona de fe, un ser humano de confianza inquebrantable en Dios, todas las pruebas de la vida, permítame en esta expresión, la supera toteado de la risa. Perdón, esa expresión muy coloquial, muy de mi tierra, toteado de la risa. El dinero ayuda para muchas cosas, para todas no. Usted puede hacer que por el dinero que alguien le quiera, que esa mujer le quiera. Usted con su dinero puede parar ese cáncer, ese sarcoma agresivo en su pulmón que ya le invadió. Dinero da unas respuestas, conocimiento da otras, los prestigios y apoyos humanos dan otras respuestas, la salud y el vigor físico da otras, pero la fe, la confianza en Dios
te ayuda a superar toda tormenta, toda noche, todo imposible humano, caminar sobre las aguas. A partir de estos 7 momentos concluyamos y voy a invitarlos a algo muy hermoso y es darles una definición de fe a partir de este texto evangélico que hoy hemos analizado. La van a tratar de guardar en su corazón y les va a servir para su vida. Padre, cuando uno oye a los predicadores, oye a los catequistas, oye oradores, no sé qué, que la fe, pero uno a veces no entiende, a partir de este pasaje evangélico, ¿qué es fe? Y te lo diré en estas frases conclusivas. Fe es caminar los ojos fijos en Jesús y en nadie más. Así lo hace el apóstol Pedro cuando se baja de la seguridad de la barca y entra en la inseguridad de andar sobre el agua. Fe es la mirada fija en Jesús. Como dirá el apóstol Pablo, el consumador, constructor y consumador de mi fe. Fe, en una segunda frase conclusiva, es andar en la vida muchas veces sobre agua. Es vivir sin terrenos firmes. Es uno darse cuenta que contra todos los imposibles humanos, contra todos los diagnósticos médicos, tú sigues viva. Contra todos los conceptos o criterios de tus amistades que profetizaban catástrofes sobre tu matrimonio, esa relación sigue. Contra toda la idea de que tú no ibas a salir adelante, tú avanzas. La fe no es caminar sobre tierra, eso son seguridades materiales y humanas. La fe, los ojos fijos en Jesús, caminar sobre terreno no firme, no seguridades de hombres. Fe es caminar en la noche cuando ves astucias, maldades, gente corrompida que quiere dañar tu vida. Fe es, además de caminar en la noche, caminar con vientos contrarios. Tratar de sacar adelante esa familia cuando esos hijos están dando tanta dificultad. Luchar por esa empresa para generar empleo cuando hay tantos signos de la macroeconomía que son difíciles. Levantarte con ánimos, aunque humanamente hayan todos los motivos humanos para el desánimo. Eso es fe. La mirada fija en Jesús, caminando sobre el agua en medio de la noche con vientos contrarios. Pero vienen estas 3 frases conclusivas que me parecen muy bellas. Fe es reconocer a Jesús como Salvador. De hecho, el apóstol Pedro le dice así: Señor, sálvame. Llama a Jesús Señor, el que tiene señorío, y le llama sálvame, es porque lo reconoce su Salvador. En la vida dile muchas veces cuando estés bien emproblemado: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Fe es entrar en la comunidad creyente cuando Jesús lleva a Pedro nuevamente a la barca, y la barca es imagen de la iglesia. Lo introduce en la comunidad que caminan juntos, la barca de la iglesia nos introduce en ella. Y fe es reconocer al final que los vientos tormentosos, las olas tempestuosas son dominadas y viene en el mar o lago de Galilea una gran bonanza, una inmensa paz. Y al final de tu vida, por más que hayas visto vientos tormentosos, noche, dificultades, con los ojos fijos en Jesús, reconociéndolo a Él como tu Señor, caminando sobre inseguridades humanas, en medio de la noche vientos contrarios, subirás a la barca de la iglesia, la comunidad creyente, lo sentirás a Él, reconocerás a Jesús como tu Salvador y mirarás que las crisis y los problemas todos se superaron, que en Dios todo se puede. Al final, y con esto cerramos esta reflexión, los discípulos hicieron un gesto. Invito a la cámara que me acompañe. Se arrodillaron
se arrodillaron, se postraron ante Jesús y dijeron: verdaderamente, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hoy cuando nos arrodillamos ante los poderes humanos, hoy cuando te arrodillas mendigando el amor de una persona, hoy cuando te arrodillas lisonjeando a otro para ganar un puesto o dinero, hoy cuando te arrodillas ante otro ser humano porque desde lo humano es supuestamente grande, el Evangelio nos muestra: arrodíllate solamente ante el Señor y reconoce: verdaderamente, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Sobre este gesto de las rodillas, recuerdo esa expresión célebre del Papa Pablo VI: para hablar a los hombres de pies, hay que hablar a Dios de rodillas. Para hablar a los hombres con dignidad, con altura moral y espiritual, hay que hablar a Dios de rodillas en oración y en adoración. Hoy descubro también, y ya si finalizo y excúsenme, que muchos seres humanos, qué paradoja, dice que no se arrodillan ante Dios, pero terminan comprando rodilleras ante cualquier tonto ser humano. Es la gran ironía de la vida. Quien no se arrodilla ante Dios en oración, humildad y adoración, termina arrodillándose, humillándose ante cualquier hombre. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Amén.